Le quería preguntar por el tema, bueno, de que el ministro haya descartado de esa manera tan clara el confinamiento domiciliario para Asturias. ¿Estamos en situación de descartar el confinamiento domiciliario? ¿Se puede descartar el confinamiento domiciliario o cualquier otra medida durante esta pandemia? Y relacionado con esto también, realmente el decreto de alarma en principio no da cobertura para esto y está pensado para 6 meses. ¿Ustedes cuando han descartado el confinamiento domiciliario para 6 meses, se puede hacer eso? Pero esa pregunta verdad, pero también si me puede responder concretamente para si ahora se descarta para Asturias o cualquier otra comunidad. ¿Y por qué? Gracias. Bueno, yo creo que lo hemos comentado en muchas ruedas de prensa. Descartar no se descarta ninguna medida que pueda ayudar a controlar el coronavirus. Ahora bien, hay que entender cuáles son las medidas que se pueden o que tiene sentido o más sentido aplicar en una situación o en otra. Tenemos un estado de alarma que se implementó hace, me parece que son 9, 10 días ahora mismo. Es un estado de alarma que nos da una estabilidad en la toma de decisiones a las comunidades autónomas y al Estado durante 6 meses, lo que no quiere decir que si se considera necesario no se pudiera modificar para incrementar otro tipo de medidas que se pudieran establecer. Pero lo cierto es que ahora mismo las comunidades autónomas, en el marco del estado de alarma y en el marco de sus competencias propias, todavía tienen margen de actuación que no está todavía implementado. El primer paso es implementarlo, observar el impacto que tienen que tener impacto todas las medidas que están implementando, dar margen a que estas medidas podamos valorar qué efecto tienen en la transmisión y a partir de ahí tomar las nuevas decisiones. Ya digo que nunca se va a descartar ninguna medida que pueda ayudar a controlar el coronavirus, pero lo cierto es que debemos de ser comedidos. No podemos poner todas las medidas cuando la situación todavía no lo requiere, porque las medidas son las que son, no hay más. Una vez que pongamos todas las que hay, tendremos que jugar con eso. No podemos ahora mismo forzar medidas que queramos o no, por mucho que sean 1 o 2 comunidades, van a tener que ser de implantación generalizada en toda España. No podemos forzarlas cuando todavía no tenemos la seguridad de que sea el momento adecuado. Es verdad que no podemos retrasarnos, cierto, pero también podemos dar margen suficiente para valorar de una forma suficientemente clara el impacto de las medidas en la transmisión. Yo creo que, como digo, descartar no se ha descartado, pero ahora mismo todavía hay mucho trabajo que hacer con lo que nos aporta el nuevo decreto de alarma y, como digo, si se considera que hay que modificarlo, entiendo que se modificará, pero eso es ya una cuestión que se tendrá que decidir en el momento adecuado. Manuel Vilasero, del Periódico de Cataluña. Sí, hola, buenas tardes, doctor Simón. Le he querido entender en su respuesta anterior que hablaba de que si se aplican medidas de confinamiento domiciliario deberían ser para toda España. En caso afirmativo, ¿por qué tendrían que ser en toda España? Bueno, lo han pedido comunidades autónomas, ciudades autónomas que están en Ceuta y Melilla, que ni siquiera están en la península. Y por otro lado, siempre el discurso del gobierno ha ido en la línea, y los datos que hoy usted presentaba también en la misma línea, de que los datos de las comunidades autónomas son muy diferentes. Es decir, hay 3, 4 comunidades que ya están por encima de los 1.000 casos de incidencia. Hay algunas comunidades que están al 60% de ocupación de las UCIs. Si eso no es le pregunto si eso no es un límite ya para empezar a pensar en el confinamiento domiciliario, en esos puntos en concreto. Bueno, sí, es cierto, no se tiene por qué aplicar en todos, pero si están viendo cómo evolucionan las propuestas de las comunidades para implementar medidas, verán que, o convendrán conmigo, que sería realmente difícil, una vez que se aplica un confinamiento domiciliario en una comunidad autónoma o 2, el que no hubiera que extenderlo a todas. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que esto no es una carrera a ver quién implementa mayor número de medidas, sino de encontrar el equilibrio adecuado entre las medidas que nos permiten controlar la epidemia y la vida social, económica que tenemos que desarrollar todos, siempre poniendo por delante la salud de la población. Pero tenemos que dar la capacidad suficiente a las medidas para demostrar su utilidad o no. Y de hecho, aunque no se tuvieran que implementar, si se dan cuenta cómo se van implementando las medidas que hemos aplicado recientemente, verán que esto es una especie de dominó que realmente es complicado controlarlo.
En cuanto al límite de las UCIs, es cierto, hay UCIs que están muy al límite, hay comunidades autónomas que tienen incidencias muy altas, pero también, como hemos comentado hace un momento, las características de los casos ahora son diferentes. Y ahora mismo, al menos hasta ayer, la gran mayoría de las comunidades, alguna lo ha tenido que suspender, pero la gran mayoría de las comunidades no han tenido que suspender una gran parte de la actividad programada de los hospitales. Es decir, estamos en una situación que hasta ahora mismo, desde el punto de vista asistencial, está empezando a ser crítica. Tenemos que ser muy conscientes de ello y cuando se tenga que actuar con más dureza va a haber que hacerlo, eso está claro. Ojalá no tengamos que hacerlo, pero si se tiene que hacer, se tendrá que hacer. Pero lo cierto es que no estamos en una situación equivalente a la que observábamos con ocupaciones del 60% en marzo y abril. Hay todavía mucha actividad programada realizándose, hay todavía UCIs que no se han vuelto a reactivar, que las comunidades autónomas tienen capacidad de aumentar, y tenemos que valorar todos los factores a la vez antes de tomar decisiones muy drásticas. Es cierto que tenemos que controlar toda la transmisión posible para que no haya desbordamiento del sistema, pero también tenemos que dar margen al sistema para demostrar una cierta elasticidad. De todas formas, como digo, la valoración se tiene que hacer de forma permanente, día a día, y en el momento en el que se tenga que tomar la decisión se tendrá que tomar. Yo ahora mismo no creo, obviamente con dudas, nunca tenemos la certeza, pero yo ahora mismo no creo que sea el momento adecuado. Podría serlo mañana, pasado mañana, dentro de 2 días, o a lo mejor no necesitamos imponerlo ya más. Pero yo creo que ahora mismo podemos todavía darnos un margen de interpretación de la evolución de la epidemia para tomar esa decisión. Alberto García Prieto, del Español.